Muy buenas tardes a todos. El día de hoy me encuentro con un compañero, una persona que aprecio demasiado, que siento que puede aportar mucho para este podcast en- desde su punto de vista. El día de hoy me encuentro con Manuel, pero más que yo hacer la introducción suya, quiero que la haga usted mismo. Entonces, cuéntenos a nosotros, ¿quién es Manuel? Ok, mucho gusto, soy Manuel Flores. Bueno, me identifico principalmente como cristiano, soy enfermero Ujú. y pues nada, estoy aquí en Australia. Richard, pues como lo decía, también lo aprecio mucho, es un amigo con el que trabajé cuando estaba en Colombia, y tenemos también diferentes amigos en común, incluyendo pues Julie, que es una de mis mejores amigas aquí. Ujú. Bueno, Manu, eh, ¿de dónde es usted? De Cúcuta, De de Cúcuta, Cúcuta, Colombia. Colombia. De Cúcuta, Colombia, listo. Dices que eras enfermero, ¿no? Sí, enfermero. ¿Qué rama de enfermería? ¿O en qué trabajabas? Eh, Trabajé 10 años en la UCI adultos. Ujú. De pronto hubo la oportunidad con niños y neonatos, pero sentí que Ok, como que no era eres lo mío. un enfermero de UCI adultos. Sí, Listo, muy bien, Manu. ¿Hace cuánto llegaste? llegué en mayo del año pasado, o sea que voy para 9 meses. Sí, Llegaste en mayo del año pasado. 30 de mayo. Ok, ¿y qué tal esa experiencia? ¿Cómo fue llegar acá? O bueno, hagámoslo más simple antes de profundizar ahí en el tema suyo. Em, ¿Qué expectativas tenía usted antes de llegar acá? ¿Qué pensó? ¿Qué decía usted? No, Australia es así, así, así. Y cuando llegó acá, ya después me cuenta eso. Pues la verdad, tengo que confesar que Ajá, no era mi primer como o mi principal objetivo y no estuvo como dentro de mis opciones cuando pensé en viajar al extranjero, porque ajá. cuando pensé en el extranjero siempre pensaba en Canadá o en algún momento incluso gestioné la ida hacia Alemania Ok, y al final como que se dio. se dio a Australia y siento yo que pues bueno, no sé si sonaré muy cristiano, pero pues así somos nosotros. Siento que fue porque Dios lo permitió así, o sea, así se dio porque Dios Sí, lo puede quiso así. ser. Si Dios se la puso así de fácil para venir, fue por algo. Sí, ¿Sí? así Ah, bueno. es. Listo, muy bien. Manu, ¿y aquí a qué se dedica? ¿Qué haces acá? Actualmente estoy trabajando en una warehouse, que es como un almacén, una bodega, donde Ajá. se produce alimentos de uno de como de los almacenes o supermercados más conocidos de De cadena aquí, de aquí, Australia. que se Sí, llama señor. Coles. Ujú. Y también trabajo como support worker. Como support worker. Ok, es como lo más cercano que tienes ahorita a la Sí, a carrera. la carrera. Suya y mía. Sí, sí, sí. ¿Y qué tal le ha parecido eso? ¿Bien? Sí, es súper, súper chévere. Aparte, pues el contacto con los pacientes es un poco más cercano y se crea un vínculo como más íntimo. Porque es como que, o sea, es un mismo paciente o se tiene como que los mismos pacientes siempre Ujú. y está como uno con el cuidado con ellos ahí todo el tiempo. Entonces, Mm. más que estando como, digamos, en la UCI, que Bueno, a ver, es un contexto sí, diferente. es diferente, totalmente. Ok, mano, listo, muy bien. Entonces ya tenías las expectativas de que Australia, esto es así, esto es asá, va a ser Sí, así, va a ser asá. Dios me ayuda a venir. Ahora, total. ¿qué tal fue la llegada? ¿Qué fue lo primero con lo que usted se chocó? ¿Cuál fue su impresión cuando llegó? Hablemos de la primera semanita. Pasó la Eh, primera semana. ¿Cómo fue? ¿Qué dijo usted? Ay, ¿en qué me metí? Lo primero que me causó mucho como impacto fue el ver que todo el mundo manejaba hacia el otro lado. Eso fue Ah, sí, que aquí todo es para el otro lado. sí, o sea, como que un choque así de, uy, o sea, Ajá. me toca ubicarme para este lado. Al siguiente día de llegar acá, yo, pues, gracias a Dios, o sea, yo siento que ha sido una bendición desde que llegué, porque el siguiente día que llegué, no como muchas otras personas que he Ujú. escuchado, tuve trabajo, Sí. tuve la oportunidad de tener de una vez mi vehículo, Ujú. la moto que es con la que me movilizo desde que llegué hasta el día de hoy. Perfecto. Y claro, o sea, esa primera semana como de experimentar en la moto hacia el Adaptarse a otro manejar, lado, adaptarse a manejar hacia el otro lado. Es claro. que, claro, imagínese usted que usted va, hace un cruce y cuando ve viene el carro de Y frente. eso de las rotondas, de que Ajá. usted siempre tiene que mirar hacia ya se me olvidó, hacia el lado izquierdo, ¿no?
Hacia el lado derecho. Aquí, Ah, no, sí, hacia el lado derecho. Sí, hacia el lado derecho. aquí, Claro, aquí es el lado derecho, exacto, porque claro. uno venía pensando Porque como que siempre hay usted, que mirar hacia allá. sí, mire, todavía tiene el chip Sí, sí, sí. de manejar por el otro lado plantado. Pero no, aquí uno tiene que mirar es que el que venga de la derecha es el que tiene la vía. Exactamente, lleva la vía. El que viene a la derecha viene la vía. Ok, Manu, genial, súper. Ahora, vamos a hablar al tema que vinimos hoy. Ok. ¿Sí? Yo creo que mucha gente que está pues, en su país de origen, Colombia, donde sea, puede sentir inquietud o puede sentir, o puede tener preguntas acerca de cómo es un país o el otro. Pues a ver, venimos de un país, en este caso, bueno, hablemos de Latinoamérica, venimos de un lugar en el que hay xenofobia o en el que hay discriminación o en el que se mira a una persona por encima del otro dependiendo de su religión, su trabajo, orientación sexual, etcétera. En Sí, este caso vamos a hablar de la religión, ok. ¿sí? Yo creo que siempre se ha mirado con diferentes ojos a una persona cristiana, católica, atea, budista, musulmán, etcétera, qué Sí. sé yo. ¿En algún momento usted tuvo algún miedo de venir o que usted dijera, ¿qué van a decir porque yo soy cristiano? A ver, pues yo pienso que no, o sea, miedo como tal no, porque en Colombia eh, como que creé dentro de mí mismo esa convicción, esa seguridad de sentirme bien Ujú, siendo cristiano. sí, Lo que sí noté diferente al llegar acá es que la gente en general es como mucho más open mind, es como sí, es que mucho más es abierta. mucho más abierta, o sea, no hay tanta imposición de esto, de lo otro, en el caso de Colombia que sí, nosotros o en Latinoamérica en general, nosotros tenemos como esa cultura Sí, de discriminar o de juzgar, como lo en mencionabas, base en a base muchos a, rasgos, sí, 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 señor. pero aquí no, aquí como Australia es un país tan multicultural, como que están todos acostumbrados a recibir a A cualquier cualquier persona de persona. donde Lo importante es venga, que sea una raza, persona de colores, bien. todo. Exacto. Ah, bueno, ok, listo, Manu. Entonces, vamos a hablar cómo la religión ha estado contigo, ¿sí? Entonces, sé o no es que sepa, tengo entendido Ujú. que hay diferentes tipos de cristianismo, Sí, ¿correcto? sí, sí, sí. Ok, listo. Entonces, ¿qué tipo o no sé, como a qué parte del cristianismo, en qué parte usted está o a qué parte pertenece? Ok. ¿Hace cuánto usted es esas personas que religiosamente son desde la casa o en algún momento usted simplemente decidió moverse de una religión a otra porque se sintió que tocado por la religión o cómo fue eso? Sí, bueno, yo crecí en un hogar católico, que Ok, pues también es un hogar cristiano, los católicos también son cristianos, porque ok. creen en Cristo. Pero pues a los 15 años, cuando estuve en el colegio, con compañeros del colegio y eso, empecé como a recibir este otro tipo de doctrina. Ujú, Y pues me convertí, como dicen coloquialmente, vulgarmente, sí. sí, en este nuevo, en este otro cristianismo, otro tipo de cristianismo, que la diferencia principalmente son las doctrinas que se predican en cada uno. La católica, pues se tiene principalmente la doctrina de la Trinidad, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, Ujú, como, como tres diferentes, pero que conforman un Dios verdadero. sí. En esta que voy yo, pues denominada, así como que para ponerle un nombre a la denominación, es pentecostal. Ok. O sea, así la nombraron organizacionalmente. Pero la doctrina, la diferencia de la doctrina es que es unicidad. Se cree que es un solo Dios indivisible que no es conformado por tres, sino que es Uno uno solo. mismo. Un ejemplo, hagamos de cuenta yo. Yo vendría siendo hijo de mi mamá, o sea que me da el rol de hijo. Ujú, En el momento en que me case, pues seré esposo y en el momento que tenga hijos, seré padre. ok. Pero sigo siendo yo. ¿Sí? Ujú, Entonces, en eso es que ahora creo. ok, entendido. Ok, Manu. Listo. ¿Ahorita actualmente estás yendo a la iglesia? O sea, ¿cómo fue ese proceso entre llegar y bueno, normalmente tú asistías a la iglesia, al servicio, Sí. y llegar y bueno, ajá.
ya aquí no hablan español, ¿sí? Sí, Y mis servicios son en español, entonces, ¿qué? Actualmente vas a la iglesia sí, y, ok, ¿cómo hiciste tú para dar con esa iglesia o por qué proceso tuviste que pasar para dar como con una iglesia donde te sientas cómodo? sí, es una pregunta complicada. Yo vengo de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, allá en Ujú. Colombia, y es conocida a nivel nacional, pero aquí en Australia no hay directamente de la misma denominación, de la misma organización. En Colombia me habían sugerido los pastores que me acercara a la Iglesia Pentecostal Unida Latinoamericana, que era como la más parecida. Cercana, ajá. Aparte que se predicaba, se hablaba en inglés y en español, entonces Ok, tenía esa ventaja. una ventaja, sí. Pero también estaba la otra opción que es la UPC, que es la internacional. Ok. Entonces como que no sabía a cuál, ¿A o cuál sea, estás llegué, asistiendo? ¿A cuál estás asistiendo? en este momento estoy asistiendo a la A internacional. la internacional. ¿Algún ¿Por motivo? qué? Principalmente, sí, hay Ujú. un motivo especial Ok, ¿cuál y es? es el inglés. El inglés Ok. porque siento que vine con un propósito y principalmente es el inglés. Hay mucha gente que viene pensando como que en la residencia, viene pensando como en hacer, digamos, su vida y su futuro aquí Sí. y todo, y eso está muy bien. Pero yo principalmente cuando vine me puse la meta fue que quería aprender inglés. Ajá. Bien, bien hablado. Y no sé, siento que para tener como el proceso completo uno tiene que verse completamente inmerso Inmerso en la cultura, en el en el idioma, idioma. en todo. Sí, Sí. yo creo que eso es algo que mucha gente no, como que no termina de asimilar o Mm, entender, ¿sabe? Porque, a ver, yo lo entiendo, nosotros somos latinos, colombianos y como que queremos estar con la misma gente mm, porque nos entendemos, ¿sí? Y a ver, tiene toda la lógica del mundo. Pero como que a veces se nos olvida también que tuvimos que hacer una inversión gigante claro. para venir acá y al fin y al cabo lo que diferencia venir a estudiar aquí y no estudiar en nuestros países es que aquí tenemos una Todo. inmersión cultural, una inmersión en el idioma, entonces como que sí, como que eso se nos pasa por alto a veces, ¿sí? Pero bueno, entonces, listo, tú dices que decides ir a la internacional por el idioma, totalmente válido, me parece totalmente aceptable y Ujú. coherente, Sí, ¿sí? sobre Pero todo. entonces ahora, eh, ajá, bueno, ¿cuál fue el nivel de inglés con el que usted llegó? Medianamente Eh, aceptable, malo, alto, diría que aceptable. aceptable. Ok. Sí. Entonces, ¿cómo fue esa experiencia? O sea, usted llega y dice, bueno, está bien, voy a ir a la Fue una internacional, locura, Richard, fue una locura. voy a O ir sea, a... escuchar esas predicaciones y todo, y uno quedar como que. Y a duras penas uno agarrar tres, cuatro palabras, o sea, muy pocas palabras. Es duro. Ok, empecemos con el tema de ustedes, porque uno en el catolicismo se reza, ¿es? Sí, Como que se repite la misma oración muchas veces. Ustedes no, ustedes oran, si ajá. no estoy mal. O sea, pues ustedes no Es repiten lo diferente. mismo. No. Ok, listo. Entonces, tienes un inglés aceptable. Dices, no, ¿sabes qué? Voy a hacer la inmersión en un servicio en inglés. Tú llegas allá y, ajá, ¿y qué? Te llega y dice, hola, soy Manuel, en inglés, con su hello, I'm Manuel, y ya morí, o cómo fue esa experiencia de llegar. No, pues. Yo, como lo dije al principio, lo que siempre diré, las cosas de Dios son perfectas. Recuerdo que ese primer domingo que fui, también fue otra amiga, Geraldine, que de pronto puede que esté viendo el stream. Ok. También de Cúcuta, no nos conocíamos en Cúcuta, nos conocimos acá, también fue su primer culto y como que Dios puso personas especiales en ese momento para yo no sentirme tan mal, tan solo. Di con esta persona, otras dos muchachas, Paula y Juliana, que también hablan español, entonces como que fue, me sentí muy bien acogido, a pesar de que todo era en inglés, ellas identificaron que yo era latino, Sí. se presentaron y como que tranquilo, estamos aquí para ayudar, cualquier cosa que no entienda, pregúntenos, están los servicios, con un micrófono pueden traducirlos y uno escucharlos en español, Oh, pero yo dije, no, no, yo no quiero eso, ajá. yo quiero escucharlo en inglés porque necesito. Tú querías seguir haciendo tus servicios, pero sin dejar el objetivo con el que vengo aquí Exacto, atrás. exacto.
Ok, listo, muy bien. Y bueno, tú dices que afortunadamente conociste a esas personas que te ayudaron o de cierta manera te empoderaron a estar allá Sí. en el servicio. Eh, ¿Cómo ve usted como la población cristiana? O sea, ¿qué tanta influencia tiene acá? ¿Sientes tú que tienes como la misma influencia que tiene en Latinoamérica, que es menos? ¿Cuál es la diferencia de pronto de la gente? Porque me imagino yo, o no lo sé, eh, que de pronto aquí también tiene que haber gente que no habla español, que hace parte del cristianismo, Sí. y cómo son ellos a comparación de cómo sería un cristiano en Colombia o en Latinoamérica. Bueno, está- es que no quiero hablar mal de mi iglesia en Colombia, ni mucho menos, Sí. pero sí a veces siento que somos en Colombia un poco más conservadores. Que no Eh, está mal. Ser sí, conservador no está mal. exacto, exacto. ¿Sí? Aquí se siente un poco más, no sé. Abierto a la gente. Sí, se siente como más, un poco más liberal, un poco más abiertos. En Colombia uno suele ver como mucho de la norma para el cómo vestirse, el cómo. Ujú. Pero bueno, sobre todo uno como servidor también entiende que no es algo más allá de normas, sino simplemente es algo de conciencia y es algo que uno hace como sabiendo que es para Dios, lo hace de la mejor manera, entonces es algo que no está mal, como lo decía Es usted. algo que te nace hacer, creo Exacto, yo. exacto. Pero sí, aquí sí he sentido que es son un poco más sueltos, Más un poco más flexibles. flexibles. Esa es la palabra. Ok. Me imagino que también tiene mucho que ver por el tema de las Sí, culturas. es que vienen de muchas Así, culturas. así como te pasó a ti, que tú dices que, a ver, abro comillas, te convertiste. Sí, 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 sí. También hay gente que llega acá de otras culturas, vienen de pronto, qué sé yo, budistas o de otros Sí, de lados, todo. y dicen como, ok, me sentí tocado, quiero ir allá, quiero hacer parte de esta religión, de esa comunidad, y tienen que hacer un proceso de adaptación, y ellos también tienen que entender eso, que son gente que trae pues, otro pensamiento, otras culturas, tienen que ser más flexibles, ¿sí? Porque yo creo que si no lo son, las Yo, personas terminan eso, abandonando, creo yo yo. creo que es eso, que entienden, porque en Colombia o en Latinoamérica en general es como que una misma cultura. Sí, Pero aquí como vienen de tantas culturas diferentes, de pronto sí les toca ser como más flexibles e ir, o sea, ser más abiertos a que se sientan bien todos, sí, por decirlo exactamente, así. porque no la gente termina abandonando. Sí, O sea, al final la gente lo que quiere es sentirse bien cuando va. Ok, Manu. Bueno, yo me acuerdo muchísimo que usted me extendió varias invitaciones en sí. Colombia para ir a los servicios con usted. Yo no fui, yo no fui, pero sé que alguien sí fue y me dicen que pues, los servicios en general son pues muy chéveres, muy bonitos, como que de verdad se sienten ¿cómo lo digo yo? Es que la palabra tocar suena feo, pero como que de verdad se sienten que están tocados en ese servicio y quieren volver, ¿sí? Entonces, ¿hay alguna diferencia entre el servicio acá, o anotaste tú alguna diferencia entre el servicio acá y el servicio de la iglesia a la que asistías en Colombia? Mm, de pronto sí noté diferencias en el formato de Ajá, cómo hacen el servicio, pero yo, al igual que en Colombia, pienso lo mismo aquí y es que la disposición de uno para recibir lo que Dios tenga para darle es lo que hace que el culto sea bonito ujú, o sea feo. O sea, depende de uno, depende del corazón con el que uno vaya al servicio, depende de la necesidad con la que uno vaya al servicio. Porque Dios, su palabra dice que prometió estar donde sea invocado. Entonces, si usted es de corazón, incluso no necesita estar en un servicio o en una iglesia, ujú. si usted en su cuarto, en un momento que tenga solas, simplemente invoca al nombre de Jesús y pide su ayuda o su presencia en el momento, usted lo va a sentir como si estuviera en un culto. Ok. Entonces yo pienso que tiene mucho que ver es como con la disposición del corazón en el momento. Sí, de cómo vayas tú al servicio en Exacto. realidad. Ok, bueno, ¿y qué hay acerca
Porque yo sé que está bien, ustedes tienen como los servicios, pero sé que también hay otro tipo de servicios o tipo de actividades. Sí, Sé que está como el servicio, pues el de la gente, digamos que adulta. ajá, Hay unos para jóvenes. sí, También hay como grupos de jóvenes. No sé qué más haya. Todo eso sí. lo hay acá. ¿Qué hay? ¿Qué te han dicho? Uy, aquí me he encontrado bueno, yo creo que es por las distancias, no sé, debe haber muchas explicaciones, pero en Colombia estamos acostumbrados a culto casi que todos los días, martes, jueves, sábado, domingo. Sí. Por lo menos el grupo de las mujeres tienen su culto que se llama Damas Dorcas, el grupo de los caballeros, culto de caballeros, culto dominical que es como para toda la familia, Ujú, el culto de los jóvenes, hay actividades en los diferentes grupos, hay actividades, pero aquí sí hay como, ¿cómo le diría? Como reuniones que se llaman connecting Groups, que es como reuniones en diferentes casas, ujú, a los que les quedan cerca, hay de esas casas, como que se reúnen a hacer estudios bíblicos ciertos días de la semana. Pero el cultos o servicios en realidad en la iglesia en la que yo estoy asistiendo solamente son viernes, que es el culto de los jóvenes, ujú. y el domingo Yo sé, en la mañana, que sería el el de la culto de la familia. dominical, que sería el culto de la familia. Ok, ok. Entonces sí hay Sí, diferencias. sí hay bastante diferencia. Ok, pero nada que en realidad te haga sentir fuera de lugar. No, 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 en realidad siento que de alguna manera ayuda porque aquí la vida es muy agitada, Sí. uno como estudiante tiene que pasar del trabajo al estudio y a duras penas llegar a la casa a descansar y seguir todos los días igual. Entonces como que no da tiempo en la semana en realidad para ir a un servicio y pues obviamente uno espera con ansia el domingo Entonces sí se alimenta un poco como esa necesidad. Como esa necesidad de asistir al Mm, culto, ¿sí? Ok. Pues sí, en realidad tiene todo el sentido, ¿sabes? sí, Yo creo que cuando tienes muchas opciones, a veces también como que terminas. Y ya sí. cuando sabes que el domingo es tu día, puedes como que prepararte más en tu, ¿cómo se dice eso? En tu horario, Ujú. como en tu schedule, para decir, ok, el domingo es mi día para esto y solo para eso. Sobre todo porque sí, es que aquí la vida es muy agitada, demasiado agitada, creería yo. Ok, Manuel. Hay una pregunta que me llama mucho la atención y es, ¿cómo crees tú que se siente un cristiano acá? ¿En qué aspecto lo digo? Em, Voy a hablar desde mi punto de vista para que más o menos tengas un contexto, pero si yo tengo que hablar de Latinoamérica, digamos que cuando yo estaba en Latinoamérica, yo decía, uy, es que las fiestas aquí son pesadas, la gente aquí es crazy, es loca, esto, lo otro, hasta que llegué acá. Cuando llegué acá dije yo, no, es que en Colombia nosotros somos unos santos, o sea, el tipo de fiesta, el tipo de ambiente o ese tipo de cosas que se da acá a veces puede ser hasta pesado para una persona normal. Entonces ahora la pregunta es, ¿cómo es eso para una persona más conservadora? Una persona Sí. que lo mira desde un punto religioso, como sé. Eh, es, es complicado. Por ejemplo, ahora que lo mencionó, me hizo recordar, digamos, Ujú, compañeros que he tenido en clases de inglés, sí. que es muy natural para ellos simplemente como que salimos a un break y armar su porro, ¿se dice? Ah, Armar sí, para armar sus no sé si puedo adicciones, decir eso, adicciones, para armar sus adicciones. para armar sus adicciones y tal, y están hablando con uno y simplemente lo hacen, o sea, Sí, creo que son mucho más abiertos acá en son ese muy, aspecto exacto, al como somos pero nosotros. entonces, ¿qué pasa? Yo no puedo, o sea, siendo consciente que yo me vine de Colombia y estoy entrando a un mundo donde todo es aceptado, donde no se, Es o una sea, cultura a la que tenemos que adaptarnos. exacto. No quiere decir que lo apruebe o que esté de acuerdo, pero no puedo entrar a juzgar o a caer encima Ujú, porque soy consciente de que todos pues somos almas que necesitamos de Dios y en algún momento, o sea, si yo llego a hacer sentir mal o a herir a esa persona, pues o sea, ¿dónde quedo yo como que, dónde está el amor de Dios que supuestamente yo tengo y que debo mostrar a los demás? ¿Sí me hago entender? sí, Entonces como claro. que no.
no sería congruente ni coherente que yo ataque a una persona porque hace algo a lo que está acostumbrado o es un medio por el cual sale de todo el estrés, no sé, pueden ser tantas Sí, cosas que hay detrás de todos estos vicios que al final uno dice como que tengo que adaptarme, o sea, acostumbrarme y de alguna manera si en algún momento me piden algún consejo o algo más, pues será mi ya momento de puedes hacerlo. decir, de aportar, pero de resto pues simplemente estar y ya. Pues sí, tienes toda la razón en ese aspecto. O sea, ustedes tienen que predicar con el ejemplo. Sí. Ok, Manu, listo. Ahora, imagínese esas personas que, porque ahorita estamos llegando mucha gente aquí a Australia en general, y vuelve y juega. Gente de todos lados del mundo, no solo mucha gente de Latinoamérica también. Muchos de ellos pueden ser cristianos, pueden estar en donde hayan llegado, en su casa, en su habitación, lo que sea, con su familia. Y están así como usted el primer día que llegó. Claro, ansias de comerse el mundo, ansias por aprender todo lo que Australia tiene por enseñar, pero también ansias de asistir a sus servicios, ansias de volver otra vez a tener ese contacto con Jesucristo, como dices tú. ¿Qué consejo le daría usted a esa persona, en este caso cristiana, que está en esa situación en la que usted estuvo su primer día en Australia? Lo que yo diría es que Dios tiene un propósito con todo lo que pasa a nuestro alrededor, con todas las decisiones que nos permite tomar. Y si está aquí, eh, o sea, como que no se sienta como arrepentido o arrepentida, no se sienta menos que nada, que recuerde sobre todas las cosas que somos hijos del Rey de Reyes y que tiene muchas cosas preparadas para nosotros, que sí, que Australia puede llegar a abrumar en ese primer día, en esa primera semana con tantas cosas, pero al final que no se nos olvide de quién somos, a dónde pertenecemos y que simplemente nos agarremos de esa convicción, de como que siempre lo que aprendimos en Colombia que fue a depender de Dios, como que este es el momento de ponerlo en práctica. Estando aquí, fuera de la familia, o lejos de la familia, lejos de Ujú. las personas que de pronto son su red de apoyo, que no se nos olvide que Dios sigue estando, que estuvo con nosotros allá y que también está con nosotros acá, y que se los aseguro 100% que en ningún momento Dios me ha dejado solo, en ningún momento, incluso en los momentos en que he sentido como que, porque llegan, obviamente esos momentos llegan en que uno dice, quisiera estar en Colombia, quisiera estar con los míos, o sea, qué necesidad tengo de estar acá. Sí. En esos momentos, Dios ha usado a personas que ni conozco Ujú. para recordarme que estoy aquí con un propósito. Ok, genial, espectacular. Ahora, ¿y qué hay de la gente que no ha llegado? Hay una persona allá en su país, cristiana, que dice, wow, Australia es un destino genial, he visto mucha información, me gusta, quiero esa calidad de vida, quiero esa seguridad, quiero esto, quiero lo otro. Pero pueden tener miedo también de que lleguen a un lugar donde por su religión no sean aceptados, los miren diferente. Claro. L- ¿Los motivarías a venirse? Sí, no, ¿por qué? Esa pregunta es muy difícil. Porque en general no sé si motivaría a alguien a venirse o no. O sea, no sé si es algo que de pronto lo has hablado con otras personas. Yo creo que todas las personas que a las que les preguntes contestarían lo mismo. Pero yo diría que las experiencias son individuales. O sea, yo no puedo decir que como a mí me fue bien, a todos les va a ir bien. O Ujú. como a mí me fue mal, todos A están todos les vaya destinados a que les mal. va a ir mal. No. Lo que sí puedo decirle a esos cristianos que creen fielmente en la voluntad de Dios y en que Él guía nuestros pasos, es que repitan las palabras que dijo Moisés en su momento cuando dijo, y que yo se lo decía en oración al Señor cuando todo esto de Australia empezó a aparecer en mi vida y como que, ¿será que sí? ¿Será que no? Yo le decía, Dios mío, no me saques de aquí
si tu presencia no va a ir conmigo. O sea, si tú no vas a ir conmigo a donde sea que vaya, no me saques de aquí porque aquí estoy bien. O sea, aquí estoy, aquí siento tu espíritu, aquí te siento aquí. Si no voy a estar, si tú no vas a estar conmigo, no me saques de aquí. Era lo que yo le decía. Ujú. Y simplemente todo se empezó a dar, todo fluyó, no presioné absolutamente nada. Y yo pienso que cuando algo viene de Dios, se tiene que dar así. O sea, Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, que como que él planta en uno ese sentir, ese como que quiero hacerlo. Si uno ora, si uno como que lo pone en manos de Dios y las cosas se van dando, ahí es. Si no, amigo cristiano que me está escuchando, de pronto Dios lo está previniendo de que pasen De cosas que algo. no. Sí. Ok. Entonces es como que se deje guiar, que se deje guiar como estoy seguro que se ha dejado guiar por todo el camino. Toda su vida, exactamente. Listo, muy bien. Ahora, Manuel, un último consejo, pero ya para personas en generales. Ajá. Sí, yo sé que hay muchas personas ahorita, yo creo que tú lo has apreciado. Hay muchos grupos de latinos, pues, de los que hablamos, sí, latinos, de los que hablamos español aquí en Australia. Mucha gente pasando por diferentes situaciones de trabajo, de vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Palabras motivacionales, consejos para esa persona. No tiene que ser cristiana, Ok. que necesita esa fuerza, que necesita como oír a ese Manuel que le diga por qué vale la pena seguir luchando en esto que estamos haciendo acá, porque esto es una lucha lo que hacemos día a día acá. Sí. Bueno, ¿qué puedo decirle? Independientemente de su credo, en lo que crea o no crea, yo pienso que al estar aquí y al estar fuera de la familia y al aventurarse a hacer algo por su propia cuenta, tiene que valer, o sea, tiene que hacer que valga. Eh, si lo hizo, hay suficiente fuerza en su interior para seguirlo haciendo. No sé si me hago entender, pero, o sea, esa fuerza que lo llevó a tomar la decisión o que la llevó a tomar la decisión de estar aquí, no deje que mengue, no deje que se apague. Ujú. O sea, alimente esa fuerza, crean usted mismo. Muchas veces, las personas que están a nuestro alrededor sí ven el potencial que hay en uno que uno mismo ni ve. Que uno mismo lo puede ver. Entonces, agárrese de ese sentimiento que lo trajo. Yo sé que hay cosas que pueden pasar que son muy duras, falta de trabajo, la falta de oportunidades, em, no sé, tantas cosas, pero como que haga una remembranza y vuelva al sentimiento que lo trajo y agárrese de ese sentimiento y de vez en cuando escuche a esas personas que le dan voz de aliento y le dicen, pero usted es muy bueno en lo que hace, tiene muy, por ejemplo, estoy hablando como disparates, por ejemplo, hablando del inglés, que uno a veces como que se da muy duro. Pero usted es Sí. muy bueno en el listening, usted es muy bueno escuchando, usted entiende todo lo que le dicen. Y uno es como que no, pero no soy tan bueno, pero no sé qué. A veces es uno mismo el que se pone Sí, barreras. lo que pasa es que yo creo que uno a veces tiende a ver lo peor de uno y se le olvida que hay gente detrás que muchas veces no tiene las cualidades que Que uno uno ha sí. desarrollado, porque no es como que uno tenga más que otros, pero que uno ha venido desarrollando y están admirando esas cualidades. En plan, "Ah, mira este muchacho cómo Sí, eso es escucha bueno. y yo no puedo. Tal vez él no habla tanto que de esto, lo otro, pero es que él entiende más. Claro. O cosas así que hay mucha gente que la admira. Y hay gente que a veces simplemente quieres como mirar lo negativo, como, bueno, no, pero es que yo no avanzo, pero es que yo siento que esto, lo otro. Muchas veces nosotros ni siquiera vemos los avances de nosotros. Es cierto. Estamos dando pasos de gigante y tú sientes que ni siquiera has avanzado un paso. Y yo creo que esa es la parte más dura de estar acá, porque es que a veces es, así como hay gente que, como dices tú, la gente que te apoyó en la iglesia, que te dijo, oye, tranquilo, mira, aquí estamos todos para ayudarte, también hay gente que no lo Sí, hace, gente que hace lo opuesto. Y ahí es donde hay que saber escoger de quién estás rodeado. sí, es cierto. Bueno, Manuel, eso fue todo lo que tenía para preguntarte el día de hoy. La verdad, yo creo que para una persona que haga parte de esa religión a la que tú perteneces,
Este podcast va a ser de mucho aporte y al fin y al cabo es la idea, era lo que yo quería, quería que gente que tenga diferentes puntos de vista, gente que crea en diferentes, que tenga diferentes religiones o inclusive que tenga diferente orientación sexual, de que es algo de lo que espero hablar pronto, entienda cómo es la vida acá, entienda que aquí es un mito, es una gran experiencia, no es fácil, no es para cualquiera, pero es algo que yo creo que por lo menos una vez en la vida Sí, hay que vale vivirlo. la pena pasar por esto. Sí, total, total. Y muchísimas gracias también por la invitación. Y nada, pues espero que todo esto que hablamos le sirva a alguien. Exactamente. Bueno, Manuel, muchísimas gracias. Espero que estés muy bien. Muchas gracias. Dios los bendiga.